Saludos fraternales, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga grandemente sus vidas, sea la paz del Señor Jesucristo sobre la vida de cada uno de ustedes. Que Dios engrandezca y bendiga su nombre a través de sus vidas también. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hoy quisiera hablar acerca de un tema muy interesante, muy importante para nuestras vidas como hijos de Dios, como cristianos, y podría intitular este tema Aprendiendo de Jesucristo. Aprendiendo de Jesucristo. Es cierto que es importante que nosotros cada día nos esforcemos para aprender de Jesucristo, de sus enseñanzas, de su palabra, de su vida, porque Jesucristo fue quien nos enseñó a vivir como Él. Es decir, nosotros tenemos, por lo tanto, que aprender a vivir como Cristo vivió, aprender de Él, su estilo de vida, aprender de Él, de su manera de ser, aprender muchas cosas acerca de Jesucristo. Es importante que nosotros cada día meditemos profundamente en nuestra vida, en nuestro relacionamiento con Dios y con el prójimo, para entender cómo nosotros estamos. ¿Será que cada día nosotros estamos aprendiendo de Cristo, aprendiendo a vivir como Cristo, aprendiendo a ser más semejantes a Jesucristo? Así que hoy yo quiero llevarlos a meditar respecto a esto, o llevarnos más bien a meditar respecto a esto, porque la palabra de Dios es una palabra que alcanza a todos nosotros, no alcanza apenas a algunos, pero alcanza a todos nosotros. Basta que cada uno reciba la palabra de Dios con integridad en el corazón y sepa que es Dios quien está hablando a nuestros corazones. Y por lo tanto, yo quisiera hoy transmitir este mensaje de la palabra de Dios y que pueda realmente el Espíritu de Dios hablar a nuestros corazones, instruyéndonos a través de su palabra a que nosotros seamos más y más semejantes a Cristo. Pero para eso yo quisiera leer en la carta que escribió el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Y ahí vamos a leer algunos versículos de Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 y vamos a meditar hoy, a reflexionar o a aprender un poco acerca de Jesucristo aquí en estos versículos en el capítulo 2 de Filipenses, para que nosotros podamos aprender de Jesucristo en esto y aprender a tener una vida correcta, una vida como Cristo vivió. Y hoy pudiéramos nosotros decir respecto a esto, es respecto a nuestra condición, no solo espiritual, porque es obvio que espiritualmente tenemos que mantenernos en la línea con el Señor. La Biblia dice que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y es eso que nosotros queremos ser cada día. Como dijo Jesús también, que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y espero que tú y yo seamos de estos adoradores que Dios no solo esté buscando, sino que ya haya encontrado, y que tú y yo seamos de esta clase de adoradores que adoran al Padre en la profundidad del corazón, en espíritu y en verdad, con toda franqueza, con toda sinceridad. Que seamos verdaderos adoradores del Señor e imitadores de Dios, imitadores de Cristo, imitadores de su palabra. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Haya pues, note lo que dice aquí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí tenemos un ejemplo muy profundo acerca de Jesucristo. Y Pablo empieza a hacer aquí alguna comparación, es decir, la necesidad de que nosotros sintamos lo mismo en Cristo Jesús y seamos de un mismo parecer. Tengamos, aquí el apóstol está diciendo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, hay algún estímulo, sentimos lo mismo en pertenecer a Cristo. Por lo tanto, pregunta, ¿existe algún consuelo en el amor de Cristo para con nosotros? ¿Existe o tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? O podemos pensar, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es decir, si estas cosas están en nosotros es porque obviamente podemos decir o sentir que Cristo está en nosotros. Por lo tanto, si esto es en primer lugar una realidad de nuestra vida, es decir, si tenemos esta consolación en medio de Cristo, si sentimos ese estímulo de pertenecer a Cristo, nos consuela el saber que somos pertenecientes a Cristo, o si hay algún consuelo de amor, si sentimos ese consuelo, esta gratitud de estar en Cristo, del amor de Cristo que abunda en nosotros, porque es importante saber que necesitamos sentir lo mismo, tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Una de las cosas que Jesús enseñó acerca de nuestro relacionamiento con Él y con los demás, y nuestro testimonio de que realmente somos de Él, es que deberíamos ser ejemplo de eso al sentir amor los unos por los otros, y obviamente en primer lugar por Cristo, porque ¿sabe usted cuál es el primero y más grande mandamiento? Jesús mismo lo dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Es importante que esto sea lo primordial y lo fundamental en nuestras vidas, es decir, amar al Señor profundamente y realmente con todo nuestro corazón, porque todo lo demás, mi hermano y mi hermana, depende de esto. No puedo yo amar a los demás si primero no amo a Dios. Por eso dijo el apóstol Juan en alguna ocasión, si alguno dice que ama a Dios, pero detesta, aborrece, odia a su hermano, o no le cae bien, como dicen por ahí, a su hermano, este es un mentiroso, porque ¿cómo dice que puedo amar a Dios a quien no he visto? Es decir, y no amo a mi hermano a quien estoy viendo. Entonces, obviamente que es fundamental para nosotros que el amor hacia Dios de nuestro corazón sea lo primordial, lo principal, porque amando a Dios yo podré amar a mi prójimo. Amando a Dios yo podré amar incluso a aquellos que no son verdaderamente mis compañeros, mis amigos, gente allegada a mí. Pero si el amor de Dios no está primordialmente en mi corazón, entonces imposible es que yo pueda disfrutar de todas las bendiciones de Dios y pueda decir que yo soy creyente o soy cristiano, porque si no amo a Dios, entonces dice la Biblia que yo soy un mentiroso y que la verdad no está en mí. Por eso el apóstol Pablo dice: si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si tenemos entonces en conjunto alguna comunión en el Espíritu, es decir, sentimos esta gratitud de ser servidores de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que quien testifica que tú y yo somos hijos de Dios es el Espíritu Santo? Note lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, allá dentro de nosotros, quien da testimonio dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón, allá en lo profundo de nuestro corazón, si somos verdaderamente hijos de Dios, es el mismo Espíritu Santo. Por eso dice: ¿existe algún consuelo en espíritu? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión
en el Espíritu, es decir, sentimos este toque del Espíritu dentro de nosotros, enseñándonos y declarando que somos verdaderamente hijos de Dios. Y la pregunta es también, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Es decir, sentimos lo mismo, tenemos un sentir profundo de amor al Señor en nuestros corazones, sentimos lo mismo. Y dice aquí, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, y dice en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es importante que nosotros disfrutemos de esta comunión con el Señor, y el apóstol Pablo dice, completad mi gozo, es decir, me hagan sentir más aún completo, más aún feliz, más aún satisfecho al saber que tienen este mismo sentir que tengo yo en Cristo. Este sentir que es el sentir de Cristo en nuestras vidas. Mi hermano, es importante que sintamos esto, sintiendo lo mismo, teniendo, por ejemplo, dice, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No es que nosotros no podamos tener ideas divergentes acerca de determinados asuntos, pero en lo que respecta a las cosas espirituales, a las cosas de Dios, al amor fraternal, al amor hacia Dios, en relación con la palabra de Dios, no podemos nosotros estar en discusiones, en discrepancia, no podemos estar en contienda entre nosotros, no podemos estar divergentes entre nosotros, sino que debemos sentir lo mismo. Por eso dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esta es la intención, es decir, que empujemos hacia adelante, que todos juntos trabajemos unidos. Y mi hermano, en ese tiempo es importante que tengamos ese pensamiento de divulgar, de expresar, de estar juntos, de que otros oigan de nosotros también el testimonio de la verdad, de que Cristo ha cambiado nuestras vidas, de que Dios ha transformado nuestro corazón. Mi hermano, comparta la palabra de Dios, no estemos en divergencia, sino antes aprovechemos todo el tiempo para compartir, para divulgar que solo Jesús es el Señor, que solo Él es el verdadero, único y suficiente Salvador. Y dice, y un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, si nosotros queremos tocar hacia adelante y marchar juntos hacia adelante, es necesario que nos unamos con un sentir de oración, un sentir de palabra de Dios, un sentir de divulgación del Evangelio, de nuestras necesidades, cuando haya necesidades entre nosotros, poder unirnos para ayudarnos mutuamente. Mi hermano, yo sé que cada uno de nosotros de alguna manera hacemos esto, pero necesitamos profundamente ser más unidos en Cristo Jesús, ser más íntimos en Cristo Jesús y tener ese mismo sentir de amor a nuestro prójimo, de amor a nuestro hermano, de vivir en comunión los unos con los otros. Por eso el apóstol Pablo dijo, completad mi gozo, es decir, me hagan sentir aún más felices, completen esta mi alegría que ya siento. Si yo sé que ustedes sienten lo mismo, dijo el apóstol Pablo, yo me quedaré aún más satisfecho, yo me quedaré aún más feliz, porque sé que este también es el sentir de Cristo, porque nosotros vamos a ver más adelante que Él comprueba que este es el sentir de Cristo y Él le da el ejemplo de que Cristo, aún teniendo una alta posición, no quiso sentirse como si fuera alguien extremadamente grande, sino que teniendo esta posición tan exaltada, tan sublime, sin embargo, Él tomó una posición de perfil bajo, se humilló a sí mismo tomando forma humana, haciéndose igual a nosotros y viviendo en nuestra misma condición, y Él demostró el mayor amor hacia nosotros, porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo primogénito, unigénito, a su único Hijo, para que por medio de Él nosotros tengamos vida eterna. Y Jesús mismo lo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno entregue, que uno ponga su vida por sus amigos. Por lo tanto, el Señor Jesús ha demostrado esta expresión de grande amor, y por eso dice el apóstol Pablo aquí en versículo 3, Filipenses 2:3 dice así, nada hagáis por contienda o por
vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La pregunta es, cuando nosotros hacemos algo, hacemos para que otros se sientan mal al ver que nosotros estamos haciendo determinada cosa o que tenemos más éxito que ellos en determinadas cosas. Por eso dice, no sean vanagloriosos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No sean egoístas, es más o menos lo que quiere decir. No traten de impresionar a nadie para que le puedan halagar, alabar o que ustedes mismos o que nosotros mismos al ver que somos destacables nos sintamos satisfechos, orgullosos, jactanciosos, y esto obviamente no nos irá bien. Por eso, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vemos a los demás? Vemos a los demás como personas superiores a nosotros, como personas inferiores a nosotros, o queremos humillar a los demás para sentirnos bien. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, como diciendo, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. La pregunta es, ¿cómo nosotros consideramos a las demás personas? ¿Cómo usted considera a las demás personas como personas de igual a usted o como personas mejores que usted? ¿O considera que los demás para usted son insignificantes, no tienen valor? Pensemos en esto. ¿Cuál es nuestro sentir cuando nos sentimos que hacemos las cosas extremadamente bien? ¿Cómo vemos a las demás personas? Pensemos en esto. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 4, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, nos dice aquí, es como decir, tengo la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo es cuál fue la actitud de Jesús? Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí es donde Pablo empieza a decir que nosotros debemos mirar a Cristo antes que todas las cosas. Por eso dice, para que a nosotros nos vaya bien en la vida, es necesario que nuestros ojos estén puestos en Jesucristo. Mi hermano, el principio de la humillación obviamente es la exaltación, pero la exaltación sin Cristo, cuando nosotros no ponemos nuestros ojos en Cristo, cuando nuestra mirada no está puesta en primer lugar en Cristo. Por eso Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, el primer lugar en tu vida, en mi vida, debe ser puestos los ojos en Jesús, porque dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, que nuestra mirada esté en Cristo Jesús y que de Él aprendamos. Por eso, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? ¿No? Esta actitud que tuvo Cristo Jesús. Y nos dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, aún teniendo una posición exaltada. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él no tomó esa posición, antes más bien por lo contrario, tomó una posición muy radical, muy diferente. Imagínense, Cristo podría estando aquí en esta tierra, realmente tomar toda aquella autoridad y aquella posición de la divinidad y humillar a los demás y hacer con que todos realmente fueran insignificantes delante de Él. Pero por lo contrario, a pesar de ser Dios entre los hombres, como dice la Biblia, que Él fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Sin embargo, Él no tomó esa posición exaltada, esa posición gloriosa, sino que Él tomó una posición totalmente radical, contraria, opuesta a esto, y se humilló a sí mismo. Es decir, eso nos enseña a que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo y aprender de Él como Él vivió, que a pesar de siendo alguien realmente importante, Él no tomó esta figura, no tomó esta posición. Por lo contrario, nos enseñó que para ser exaltados realmente lo primero que debemos aprender es humillar nuestro corazón, y no solo delante de Dios, sino también en relación con los demás. Es decir, aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y este
Es el segundo y grande mandamiento. ¿Cuál es el segundo y grande mandamiento? Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que es importante que nosotros sepamos aprender de cómo vivió Jesucristo, de cómo Él nos instruyó, no solo con palabras diciendo que es así que se debe vivir, sino a través de actitud. Por eso es importante que nosotros reflexionemos y meditemos profundamente en lo que dice la palabra de Dios, porque Cristo no vivió solo de palabras, de decir cómo era que se debía vivir, sino que Él dio ejemplo viviendo realmente como se debía vivir. No es que nosotros ahora vayamos a vivir perfectamente, exactamente como Cristo, pero Él nos dio ejemplo de lo que es una vida constante, una vida perseverante, una vida de humildad, una vida de entrega, una vida de amor al prójimo, una vida que realmente dio un testimonio verdadero de esperanza, de vida, de amor a Dios y de amor al prójimo. Y es importante que nosotros aprendamos esto. Y Jesús enseñó esto con su actitud. Note lo que dice la Biblia. Note en el Evangelio según Juan capítulo 8, versículo 46, Jesús hace una pregunta a aquellos religiosos de su tiempo que tenían una apariencia de piedad externa, que parecían ser personas temerosas de Dios, pero eran realmente engañosos, era apenas apariencia. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos apenas de apariencias, que la gente nos vea bien afuera, pero que interiormente nosotros no marquemos la diferencia y que realmente no seamos diferentes para con Dios. Porque de nada vale, mi hermano, nosotros querer aparentar a los demás si nuestro corazón no marque la diferencia para con Dios. En primer lugar, obviamente, debemos marcar la diferencia para con Dios para que los demás vean a través de nosotros, sin que nosotros estemos demostrando algo exteriormente, que esto sea una realidad. Porque sabe una cosa, más temprano o más tarde aquello que somos interiormente se ha de revelar y las personas se han de dar cuenta que somos lo que llevamos por dentro y no apenas lo que exteriorizamos o lo que decimos de boca afuera. Note lo que Jesús dijo en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces Jesús preguntaba a la gente que estaba a su alrededor, ¿quién de ustedes me redarguye, me hace ver que yo soy un pecador, me hace ver que soy una persona que ando desordenadamente? Y nadie podía contestar porque Jesús era una persona que vivía una vida ejemplar, una vida recta, una vida de ejemplo máximo. Y es de esta manera que Él quiere que nosotros vivamos, marcando el ejemplo a través de su vida. Repito, no apenas de oír que así debo hacer, que así debo andar, que así debe ser y tratar de esforzarme por vivir así. Mi hermano, eso tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón de forma natural. Ser imitadores de Dios es importante, como dijo el apóstol Pablo. Veamos. Note lo que está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, el mayor ejemplo por lo cual nosotros debemos fijar nuestra mirada y seguir, no es mi hermano, no es mi hermana, no es que yo ponga los ojos en los demás. Y sabe que a veces, ¿por qué nos frustramos en la vida? Porque otros fallan porque no andan en conformidad, no andan en verdadera alianza con Dios, no andan en paralelo con el Señor, porque estas mismas personas lamentablemente no están con sus ojos puestos en el Señor, están con sus ojos puestos en otro, están queriendo ver algún error en otro y no están cuidando su propia vida, no están cuidando su propio testimonio, no están cuidando su propio ejemplo de vida, pero se están fijando en los demás, se están fijando cómo andan, se están fijando si realmente están haciendo cualquier fallita, están ahí para acusar, para exponer su error, pero a veces lamentablemente no miramos a nosotros mismos y no aprendemos de Jesucristo a ser como Él, a aprender de Él. Por eso dice, sed pues imitadores de Dios. Mi hermano,
Eu não tenho que ser imitador de meu irmão, eu não tenho que ser imitador de mi vecino, eu não tenho que buscar ser como ele, eu tenho que aprender a ser como Jesucristo. É certo que al ver mi testimonio, otros pueden espejarse en mí y aprender de mí, como dijo el apóstol Pablo, aprender de mí como yo de Cristo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, pero no de mí como ejemplo de persona, porque todos nosotros, mis hermanos, estamos propensos a equivocarnos, a errar. Así que yo te animo a que tus ojos estén puestos única y exclusivamente en Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora note lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí entonces tenemos este ejemplo, ¿no? Es decir, Jesús renunció a todos aquellos privilegios que tenía de la divinidad, es decir, toda aquella gloria, toda aquella majestad que tenía para tomar una forma humana, para tomar una forma de esclavo, una forma de servidor, y por eso él mismo decía varias veces, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y es aquí que nosotros cada día debemos mirar hacia Cristo y tomar el ejemplo de Él, porque dice que Él renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un siervo, de un sirviente, de un esclavo. Él nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, es decir, tomó una posición completamente distinta de aquella que tenía para darnos ejemplo de cómo debemos nosotros conducirnos en esta vida. Y yo quiero decirles una cosa, que la humillación, por lo contrario, lleva a la exaltación. Toda aquella persona que se exalta, como dijo Jesús, será humillado, pero toda aquella persona que es humilde de corazón y aprende a depender única, exclusivamente de Dios, y que el Señor sea el que se exalte en su vida, con certeza esta persona en un momento más temprano, más tarde, será puesta en un lugar de destaque, y obviamente que otras personas lo verán y puede servir eso de testimonio, obviamente, pero es importante que nosotros aprendamos de Jesucristo. Él tomó esta forma, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es decir, nació como un ser humano, y cuando apareció en esta forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, y además de eso, padeció la muerte que no se lo merecía. Y note que Él no hizo eso por sí mismo, Él lo hizo por nosotros. Por eso el Señor nos instruye que el amor al prójimo es fundamental para nuestras vidas. Cuando otros estén padeciendo algún tipo de necesidad, cuando alguien caiga, mi hermano, a veces en la fe, es importante que nosotros estemos aptos y dispuestos a extender nuestra mano, a ayudar a aquellos que están padeciendo necesidad, a aquellos que están padeciendo momentos críticos, momentos difíciles en la vida. No seamos críticos de su condición, sino más bien extendamos la mano para apoyar, para ayudar. Y dice que estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose aquí una cosa muy importante, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En primer lugar, es necesario que nosotros obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y cómo es que yo puedo saber si obedezco a Dios? A través del espejo que es su palabra. Si yo entiendo lo que dice su palabra, si yo comprendo lo que dice su palabra y pongo por obra con la ayuda del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios me instruye, lo que la palabra de Dios me enseña, entonces obviamente que yo podré estar haciendo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que aquel que hace la voluntad de Dios es aquella persona que anda conforme su voluntad. Aprendamos, sujetémonos a la obediencia a la palabra de Dios. Es solo a través de la obediencia a la palabra de Dios que realmente vamos a entender que somos verdaderamente
hijos de Dios. Es cierto que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Note lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, para todas estas cosas y la dependencia de Dios y sujetarnos a la obediencia, a la voluntad de Dios, ¿sabe? Que tenemos la ayuda más importante, que es la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando nosotros sentimos incapacidad, incondición, imposibilidad de llegar allá, volvámonos de todo corazón a la dependencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayudará a entender la voluntad de Dios, nos ayudará a entender su palabra, nos ayudará a entender cómo sujetarnos en obediencia al Señor. Por eso dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu es quien nos da ayuda para poder vencer, el Espíritu que nos da ayuda para poder comprender la voluntad de Dios. El Espíritu es quien intercede delante de Dios por nosotros cuando no tenemos la fuerza, el vigor, la sabiduría suficiente. Volvámonos al Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu Santo es quien nos enseña, el Espíritu nos capacita, el Espíritu nos instruye. Mi hermano, mi hermana, aprendamos a depender de la ayuda continua, permanente, constante y creciente del Espíritu Santo. Sin Él no podemos avanzar. Hoy en día necesitamos, en medio de tanta turbulencia, en medio de tanta aflicción que vive el mundo, en medio de tanta angustia que vive el mundo, si nosotros como creyentes, en primer lugar, no aprendemos a depender de la ayuda del Espíritu Santo, Jesús mismo, mi hermano, dependió del Espíritu Santo. Por eso Él dijo en muchas ocasiones, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y quien le ayudaba a permanecer en esta voluntad era cuando Él realmente se sujetaba a Dios en obediencia a Dios. Y por eso nos dice aquí que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, es fundamental para nosotros que aprendamos a ser obedientes. Note, por lo tanto, lo que dice en Hebreos, la carta que escribió ahí a los Hebreos, capítulo 12, versículos 2 y 3. Note lo que dice aquí. Puesto los ojos en Jesús. Nuevamente enfatiza esta iniciativa, esta necesidad de que nuestros ojos estén puestos en Jesús. ¿Y por qué? Es porque es de Él que nosotros debemos aprender. Por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién debemos aprender? Nosotros no debemos aprender a la condición de la vida de gente en destaque, de gente grandiosa, de aquellos que quieren aparentar determinadas cosas, que son personas que destacan en el mundo. No, mi hermano, nosotros debemos aprender de Cristo, aprended de mí. Jesús nos dijo que debemos aprender de Él, y para esto es necesario que nuestros ojos estén fijos en Jesucristo. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora note lo que dice Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, 12, Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿a quién debemos considerar? A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, se humilló a sí mismo, tomó una posición irrelevante. ¿Pero por qué? Porque él estaba dispuesto a hacer, obviamente, la voluntad de Dios. Se despojó a sí mismo, entonces tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, es decir, más abajo todavía, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, vamos a ver que para toda esta condición de aprender de Cristo, de andar como Cristo, de aprender la humildad,
como Cristo, de vivir como Cristo, de tomar como ejemplo a Cristo, siempre, más temprano, más tarde, traerá recompensa para nuestras vidas, traerá bendición para nuestras vidas, traerá beneficio para nuestras vidas, traerá cosas positivas para nuestra vida, aunque de repente a veces en ciertos momentos parezca que no sea así. Y por eso es que hay tanta gente que quiere destacar, que quiere marcar la diferencia, pero a veces no está haciendo según la voluntad de Dios, está haciendo según su propia voluntad, está tomando iniciativas incorrectas, están haciendo cosas que no traerá a la exaltación, sino a la humillación. Pero note aquí en el versículo 10, 9 al 11, note lo que dice, Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, note lo que dijo, la humillación de Jesucristo, la sujeción al Padre, la obediencia al Padre, trajo para consigo mismo la exaltación final. Es decir, el resultado final es lo que importa. El resultado final es lo que debe ser lo positivo en nuestra vida. Alguien dijo, no es como iniciamos la carrera en la vida, sino como la terminamos. ¿Será que realmente cuando terminemos nuestra carrera, la gente va a notar que nosotros realmente hemos marcado la diferencia? Hemos aprendido la humildad, hemos aprendido a vivir en obediencia a Dios, en obediencia a nuestros superiores, porque nadie puede decir, mi hermano, que obedece a Dios, que se humilla a Dios, que se sujeta a Dios, si no está en obediencia a sus padres, si no es obediente a las autoridades en determinadas circunstancias, si no hace determinadas cosas correctamente. ¿Cómo nosotros podemos decir que obedecemos a Dios? Y por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, la humillación de Jesucristo trajo su exaltación. Es necesario aprender de Jesucristo, porque Él humilló su corazón delante del Padre. Él se hizo semejante a los hombres, Él anduvo como los hombres, incluso tomando a veces una posición inferior a los hombres, para que finalmente, aunque esto le condujo a la muerte, porque obviamente que eso tenía un propósito para que tú y yo pudiéramos ser salvos, porque si Cristo tomara una posición distinta, diferente, quizás hoy nosotros no hubiéramos alcanzado esta bendición de ser salvados por su amor y por su gracia. Por eso dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que si nosotros queremos que marquemos la diferencia en la vida, lo primero es que tenemos que aprender a humillar nuestro corazón, aprender de Jesucristo. Repito, es lo fundamental. Y por eso repito, Jesús mismo lo dijo, aquel que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. E incluso si nuestra vida correspondiente aquí, si decimos ser hijos de Dios, debemos aprender de Jesucristo, porque un día, mi hermano, estaremos delante de Dios y aquello que fuimos aquí mediante o conforme éramos aquí como cristianos, esto vamos a dar cuenta también delante de Dios. Puede ser que no perdamos nuestra salvación por determinadas cosas, pero lo que vamos a recibir como recompensa en el cielo depende obviamente de cómo nosotros hemos andado aquí como hijos de Dios, si hemos dado fruto digno de arrepentimiento, si hemos marcado la diferencia con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo de vida, si hemos seguido como Cristo en esta vida, si hemos aprendido la humildad, hemos aprendido a amar a Dios, hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, a testificar del amor de Cristo, a vivir como Cristo vivió. Entonces aquí dice que Dios, a causa de que Él fue obediente, que Él marcó la diferencia y que fue humilde y fue hasta la muerte en esta obediencia, entonces Dios le exaltó. Así que si nosotros queremos en la vida ser personas ejemplares, personas que destaquemos, aprendamos de Jesucristo, medita su palabra, lea los evangelios, reflexiona acerca de la conducta y de la vida de Jesucristo. Y esto obviamente le trajo la victoria sobre sus enemigos. Y un día
todas aquellas personas aún jactanciosas de sí mismo, orgullosas, aquellas personas que no quieren doblegar su corazón al Señor, un día, si no se arrepienten hasta el final de sus vidas, tendrán que dar cuentas delante de Dios para sufrir pena de eterna perdición. Lamentablemente, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él fue puesto por encima de todas las cosas, y todo aquel hoy que no es sincero, humilde, que no haya arrepentido su corazón delante de Dios, y que es un jactancioso, un orgulloso, una persona exaltada, pero que no quiere humillar su corazón, dice que un día esta persona tendrá que comparecer ante Jesucristo, ante el juicio del gran trono blanco, y humillar su corazón aunque no lo quiera. Por lo tanto, hoy yo te animo a que llevemos una vida ejemplar, una vida de humildad, una vida de amor al prójimo, una vida sobre todo de amar a Dios y amar su palabra y vivir en correspondencia con la voluntad de Dios. Por eso dice, y repito y termino con esto, puestos los ojos en Jesús. Mi hermano, te animo a que no te quites la mirada de Jesucristo. Siga su ejemplo, siga sus pasos. La Biblia dice que aquel que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Estamos nosotros andando como Cristo anduvo? ¿Estamos nosotros viviendo la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos? Entonces, si no es así, hay tiempo. Humillemos nuestro corazón, volvámonos al Señor de todo nuestro corazón y recibamos de Él bendición, porque un día, con certeza, para aquellos que aprenden a vivir como Cristo vivió, a andar como Cristo anduvo, certamente el Señor tendrá recompensa para aquellos que hacen estas cosas. Así que te animo a aprender de Jesucristo. ¿Cómo vas a aprender de Jesucristo? Tómate tiempo para leer la palabra de Dios. Tómate tiempo para meditar profundamente en los evangelios, en las enseñanzas de Jesucristo, en lo que Él quiso que nosotros aprendiéramos. Usted va a aprender que Jesucristo no siempre hizo una cosa como que decir, miren que yo les digo que tienen que vivir así, sino que Él marcó el ejemplo con su testimonio, con su ejemplo de vida. Y es esto que quizás sea lo más importante, que no seamos oidores apenas, sino hacedores, porque hay mucha gente que oye, pero no pone por obra. Mi hermano, que nuestra vida sea un reflejo de la vida de Jesucristo. Como hay algún cántico que cantamos, que debemos andar como Él anduvo. Yo te animo a esto, te animo a buscar el ejemplo verdadero de vida cristiana a través de Cristo Jesús. Que nuestro corazón se vuelva al Señor en cada momento, y que busquemos a Dios con toda humildad de nuestro corazón. Porque, mi hermano, mi hermana, a veces solo buscamos cosas aquí que nos satisfagan temporalmente, pero no buscamos la entereza en Cristo Jesús, es decir, la complejidad de una vida cristiana agradable delante de Dios. Pero queremos ser bendecidos, queremos ser prosperados, queremos ser sanados, queremos recibir esto, recibir aquello, pero ¿cuántos nos preocupamos realmente en vivir una vida que marque la diferencia, una vida como Cristo vivió, una vida ejemplar, una vida de testimonio, una vida que marque la diferencia? Y, ¿sabe? Yo vuelvo a animarlos a esto, a animarnos más bien a esto, a que tomemos tiempo, verdadero tiempo, para meditar en la palabra de Dios, y tiempo de calidad. Demos tiempo de calidad al Señor, no apenas voy a leer porque tengo que hacerlo, o voy a meditar porque tengo que hacerlo, sino que realmente lo hagamos con todo nuestro corazón y aprendamos de Jesucristo. Él fue nuestro mayor ejemplo, y que nosotros debemos aprender de Él, es cierto, porque Él fue aquel que descendió del cielo para darnos vida, y vida con abundancia. Así que es importante que nosotros aprendamos de Él y vivamos como Él nos dijo que deberíamos vivir. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, y vivamos en esta vida la vida digna de Jesucristo. Note lo que dice la palabra de Dios. Y quiero concluir con una lectura en Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces note lo que dice aquí, que debemos vivir como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y aprendiendo en el conocimiento del Señor. Así que hagamos esto, crezcamos, pero crezcamos en el conocimiento de Cristo, crezcamos, pero espiritualmente. No solo nos preocupemos por las cosas materiales, sino antes, primeramente, en aprender y a vivir conforme es digno del Evangelio de Cristo. Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor. Aprenda a andar como es digno del Señor. Aprendamos a andar como es digno del Señor. Y con certeza, más temprano, más tarde, todo aquello que quizás necesitemos realmente, el Señor va a completar en nuestras vidas. Porque la Biblia dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él quiere que nosotros seamos abundantemente bendecidos y Él lo hará si primeramente nosotros de todo corazón aprendamos de Él y a humillar nuestro corazón y a buscarlo con verdad, con integridad de corazón. Así que animémonos los unos a los otros. Anima a otros también a buscar de Cristo, a estar en Cristo, a fijar su mirada en Cristo, a permanecer en Cristo, y que Dios fortalezca tu corazón, mi hermano, mi hermana, y sigamos hacia adelante en nombre de Jesucristo, porque quizás nuestra jornada en este mundo aún sea bastante larga. No lo sabemos, no sabemos cuándo Cristo vendrá, no sabemos cuándo nos toque partir de esta vida, porque la vida aquí es efímera. En cualquier momento podemos partir, pero el momento que tengamos que partir, nuestros ojos estén puestos en Jesús y nuestra mirada firme en Él hasta el fin. Así que adelante en Cristo Jesús. Sea la paz y la bendición del Señor sobre su vida y sobre su casa, y seguir adelante confiado en Cristo, en nombre de Cristo, para victoria, mirando hacia Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios les bendiga. Amén y amén.